Una mañana cualquiera, una niña de 11 años salió de su casa rumbo a la escuela. Nadie se imaginaba que ese sería el último día en el cual su familia la vería durante mucho tiempo, dando inicio a un caso que mantuvo a todo un país buscando respuestas. Jaycee Lee Duggar nació el 3 de mayo de 1980 en South Lake Tahoe, California. Para el momento de los hechos vivía con su mamá Terry y sobre su papá biológico llamado Ken Slayton realmente nunca fue una figura en su vida. Sus papás se habían conocido años antes durante unas vacaciones en un campamento en Arizona. Tuvieron una relación muy breve, digamos como un amor de verano, y ahí terminó todo. Así que Jaycee prácticamente creció sin él. De hecho, para cuando ocurrieron los hechos, él siguió sin tener algún tipo de contacto tanto con Terry como con Jaycee. Años después, cuando Jaycee tenía 7 años, su mamá se casó con un hombre llamado Carl Provin. De ese matrimonio nació otra niña llamada Shaina. Ellas dos eran muy cercanas, al igual que Jaycee con su mamá. Pero por otro lado, la relación con su padrastro era muy diferente. La verdad es que nunca llegaron a crear un vínculo tan cercano. Hay un detalle que me parece muy triste. Meses antes de todo esto, la familia se había mudado a un pequeño pueblo llamado Myers. Habían dejado Arcadia, la ciudad donde vivían, porque pensaban que este nuevo lugar era un sitio más tranquilo, más seguro para poder criar a las niñas. Nunca imaginaron que en realidad ahí sería donde sus vidas cambiarían para siempre. Y ahora sí llegamos al día en que todo cambió. Era la mañana del 10 de junio de 1991. Jaycee tenía 11 años y estaba por terminar quinto de primaria. Esa mañana, como de costumbre, su mamá se fue a trabajar. Jaycee se preparó para ir a la escuela y de hecho se puso su conjunto favorito. Todo era de color rosa. Salió de su casa y comenzó a caminar cuesta arriba en dirección hacia el autobús escolar. Era un recorrido que ya conocía de memoria, así que no había nada fuera de lo normal. Pero cuando iba aproximadamente como a la mitad del camino, un automóvil gris se le acercó lentamente. Jaycee en su mente solo pensó que tal vez el conductor le iba a pedir indicaciones sobre cómo llegar a algún lugar, pero la realidad era otra. El hombre que iba al volante se llamaba Philip Garrido. Más adelante vamos a hablar sobre su historia con detalle porque también es importante. Pero ese día él no iba solo. En el asiento del copiloto iba su esposa llamada Nancy. Philip bajó la ventanilla del coche y antes de que Jaycee pudiera reaccionar, le disparó con una pistola eléctrica. Esta descarga fue tan fuerte que la dejó completamente aturdida. Y en cuestión de segundos, Nancy salió del coche, entre los dos la sujetaron súper fuerte y la subieron dentro del vehículo. Ahí mismo le quitaron la ropa y cualquier cosa que pudiera identificarla. Bueno, casi cualquier cosa. Había un pequeño anillo con forma de mariposa que Jaycee logró esconder. Pudiera parecer un detalle sin importancia, pero durante los próximos 18 años eso fue lo único que le quedó de la vida que le acababan de arrebatar. Nancy la cubrió con una manta para que nadie pudiera verla y la sostuvo durante todo el camino. Fueron casi 3 horas de viaje hasta la casa de los Garrido en Antioch, a unos 190 kilómetros de donde todo había comenzado. Jaycee apenas estaba consciente, en algunos momentos abría los ojos, pero en otros perdía el conocimiento. Lo único que alcanzó a decir fue una súplica, les pidió que la dejaran ir ya que sus padres no tenían dinero para poder pagar un rescate. Pero muy pronto quedó muy claro que el dinero no había sido el motivo por el cual se la habían llevado. Lo más desesperante es que el secuestro ocurrió enfrente de Carl Provin, el padrastro de Jaycee. Él estaba en la casa cuando vio un sedán gris que más tarde describiría como un Mercury Monarch. Él vio que este coche dio una vuelta en U cerca de la parada del autobús y segundos después vio a una mujer forzar a Jaycee a subir al vehículo.
En ese momento salió corriendo para intentar alcanzarlos. Carl tomó su bicicleta y salió detrás del coche con la esperanza de alcanzarlo. Pedaleó lo más rápido que pudo, pero fue imposible. El automóvil desapareció antes de que él pudiera hacer algo. En realidad él no fue el único que vio lo que pasó. Algunos compañeros de Jaycee que también estaban esperando el autobús escolar fueron testigos. Y a partir de ese momento comenzó la investigación. Como suele ocurrir en muchos casos de desaparición, la policía comenzó investigando a las personas cercanas de la familia. Uno de los primeros en estar bajo sospecha fue el propio Carl. Y también investigaron a Kenneth Layton, el padre biológico de Jaycee. Lo curioso es que para ese momento él no tenía idea de que tenía una hija. Con el paso de los días, ambos fueron descartados. Carl se sometió a varias pruebas de polígrafo y las aprobó, mientras que los investigadores comprobaron rápidamente que Ken no tenía absolutamente nada que ver con lo sucedido. Aunque la policía siguió buscando respuestas, el secuestro dejó una herida enorme en la familia. La presión, la culpa y el dolor terminaron por romper el matrimonio de Terry y Carl, que después decidieron separarse. Ahora sí, hablemos de la persona que estaba detrás de todo esto. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Philip Garrido? Philip Greg Garrido nació el 5 de abril de 1951 en Pittsburgh, California, aunque creció en la ciudad de Brentwood. Ahí pasó prácticamente toda su infancia y años después se graduó de la preparatoria Liberty High School. Según contó su propio padre después, Philip había sido un niño completamente normal. Lo describía como un buen chico, pero decía que todo cambió después de que tuvo un accidente en motocicleta cuando era adolescente. A partir de ese momento su comportamiento empezó a cambiar de manera muy evidente. Comenzó a tener problemas relacionados con el consumo de sustancias, algo que con los años terminaría formando parte de un historial muy preocupante. Algo aberrante que hacía era que este tipo se quedaba adentro de su coche estacionado fuera de algunas escuelas para poder ver a las niñas y adolescentes mientras hacía algunos actos inapropiados. Creo que pueden entender a qué me refiero. Para 1972 fue detenido después de que una menor de 14 años lo acusara de haber abusado de ella después de haberla dejado inconsciente. Sin embargo, el caso nunca llegó a juicio porque la joven decidió no testificar. Y aunque podría pensarse que eso habría cambiado el rumbo de su vida, pasó totalmente lo contrario. Al año siguiente, él se casó con una ex compañera de la preparatoria llamada Christine Murphy. Pero esa relación también estuvo marcada por los problemas. Christine dijo que Philip la violentaba y que cuando ella decidió ponerle fin a su matrimonio, la retuvo en contra de su libertad para evitar que se fuera. Para 1976, Philip volvió a cometer otro delito. Esta vez fue contra una mujer de 25 años llamada Catherine Callaway, a quien privó de su libertad en South Lake Tahoe, California. Después la llevó hasta un almacén en Reno, Nevada, donde permaneció retenida durante varias horas mientras era víctima de distintos abusos. Lo que Philip no esperaba era que un policía iba a pasar por esa zona. El oficial notó un automóvil estacionado enfrente del almacén y le llamó la atención. La cerradura de la puerta estaba dañada. Decidió acercarse y tocar. Philip abrió la puerta y en ese momento Catherine aprovechó para salir corriendo y pedir ayuda. Ahí mismo fue detenido. Después de su detención, un juez ordenó que Philip fuera sometido a varias evaluaciones psicológicas y neurológicas. Los especialistas dijeron que presentaba un historial de problemas psicológicos y de personalidad, además de señalar que el consumo constante de sustancias podría haber influido en parte de su comportamiento. Aún así, eso nunca se consideró una justificación para lo que había hecho. Finalmente, el 9 de marzo de 1977, fue declarado culpable y condenado a una condena de 50 años. Fue precisamente mientras estaba en prisión que conoció a Nancy Bocanegra. Nancy iba de visita al reclusorio para visitar a un familiar que también estaba ahí.
y durante ese tiempo comenzó una relación con Philip. Con el paso del tiempo la relación se volvió más seria y para 1981 terminaron casándose dentro del mismo penal. Años después, en 1988, Philip obtuvo libertad condicional y fue trasladado para seguir cumpliendo su condena bajo supervisión. Y tiempo después, él y Nancy se mudaron a Antioch, California, en donde vivieron en la casa de la madre de Philip. Aunque ya estaba fuera de prisión, obviamente él seguía vigilado de cerca. Llevaba un dispositivo de rastreo en el tobillo y además recibía visitas periódicas de las autoridades para comprobar que seguía cumpliendo con las obligaciones que tenía. Aún con todas estas medidas de vigilancia, a nadie se le ocurría lo que estaba a punto de venir. Ahora regresemos al momento de lo ocurrido. Después de un viaje de más de 3 horas, por fin llegaron a la casa de Nancy y Philip. Jaycee seguía con la cabeza cubierta, así que no tenía idea de dónde estaba. Simplemente la bajaron del coche y la llevaron hacia la parte de atrás de la casa. Y la verdad es que no era lo que uno se imaginaría. Habían construido una especie de campamento con tiendas de campaña y cobertizos que hicieron ellos mismos. Philip la llevó a un cobertizo pequeñísimo que estaba en la parte de atrás de la propiedad. Y no era un cobertizo cualquiera, ya que estaba acondicionado para que no se escuchara nada de ruido desde afuera. La dejó encerrada ahí y antes de cerrar la puerta le dijo algo que la aterró. Según él, había algunos perros Doberman vigilando el lugar y si ella intentaba escapar, la iban a atacar. Imagínate tener 11 años, estar en un lugar completamente sola y que te digan algo así. Aunque no supieras si era verdad, era suficiente para hacerte saber que no tenías ninguna posibilidad de poder irte. Los primeros días fueron muy duros. Philip la obligó a hacer cosas que ninguna niña de 11 años tendría que pasar, como bañarse juntos. Durante esa primera semana, la única persona con la que ella tenía contacto era él. A veces le llevaba comida y platicaba con ella, pero la mayoría del tiempo ejercía una especie de autoridad sobre ella. Incluso le dejó un balde para que lo utilizara como baño, ya que no podía salir del cobertizo. Apenas una semana después del secuestro empezaron los abusos y eso fue algo que se repitió día tras día durante muchos años. Conforme pasaban las semanas, Philip comenzó a cambiar algunas cosas. Incluso le puso un televisor. Uno podría pensar que eso le había dado una especie de esperanza, pero nunca le permitió ver las noticias. Así que Jaycee no tenía idea de que afuera había muchísima gente buscándola. Como un mes y medio después, la cambió de lugar. La sacó del cobertizo y la llevó a una habitación un poco más grande dentro de la propiedad. Pero aunque el espacio era diferente, su situación seguía siendo exactamente la misma. Y algo que me parece muy importante entender es que Philip no solo la tenía encerrada físicamente, sino que de alguna manera también la estaba manipulando psicológicamente. Con el tiempo comenzó a decirle cosas completamente absurdas para justificar lo que había hecho. Incluso llegó a decir que algunas fuerzas externas lo habían llevado hasta Jaycee y que ella estaba ahí con el propósito de ayudarlo con sus propios problemas. Básicamente estaba intentando decirle que lo que había pasado tenía un tipo de razón o propósito, cuando en realidad era una forma de controlar la manera en la que ella veía la situación. Además, había algunos periodos en los que el comportamiento de Philip cambiaba aún más. Durante algunos días él podía volverse completamente impredecible, haciendo que Jaycee tuviera que acercarse más a él y seguir sus reglas. Con el paso del tiempo, él comenzó a involucrar a la niña dentro de sus pensamientos y creencias. Le decía que escuchaba voces dentro de las paredes y que quería que ella también las escuchara. Además, llegó a decirle que él tenía una especie de misión especial y que era el elegido de Dios. Lo más confuso era que su comportamiento
podía cambiar completamente de la nada. Después de esos momentos, Philip podía pasar de estar alterado a derrumbarse, llorar y pedirle perdón por lo que había hecho. Sin embargo, esos momentos de arrepentimiento no significaban que algo cambiara. También utilizaba el miedo como una forma de control, llegando incluso a amenazarla con entregarla a otras personas si ella no obedecía. Era una constante mezcla entre miedo, manipulación y confusión. Esa fue una de las formas en las que él logró mantenerla bajo su control durante años. 7 meses después, Philip hizo que Nancy entrara finalmente a la vida de Jaycee. Recordemos que esta mujer estuvo presente desde el primer momento. Ella iba en el coche cuando Jaycee fue llevada de la parada de autobús, pero durante todos los primeros meses Jaycee solamente había tenido contacto con Philip. Nancy llegó con un peluchito y con un vaso de leche con chocolate para la niña. Se puso a llorar y le pidió perdón, así como Philip lo había hecho en ocasiones anteriores. Y algo importante aquí es entender realmente la situación de Jaycee. Ella llevaba meses encerrada, aislada, sin tener contacto con ninguna otra persona del exterior. Entonces para ella en ese momento cualquier muestra de cariño podía sentirse como algo enorme. Incluso ella llegó a querer ganarse la aprobación de Nancy. Pero años después, cuando la propia Jaycee narró todo lo que vivió, explicó que con el tiempo se dio cuenta de que Nancy no estaba ahí para ayudarla. Para ella, Nancy también era parte de la manipulación. A lo que contó Jaycee, ella era una persona muy cambiante. Había momentos en los que parecía preocuparse por ella, incluso actuaba como si quisiera cuidarla, pero de repente podía volverse completamente fría y cruel. Jaycee también llegó a contar que Nancy llegó a sentir celos de ella, que de alguna manera también intentaba hacerla sentir culpable por toda la situación. Y en este punto ocurre algo muy importante. Philip, que todavía estaba bajo libertad condicional, después de salir de prisión, volvió a tener problemas cuando no pasó una prueba relacionada con el consumo de sustancias, y debido a eso tuvo que regresar a prisión temporalmente. Durante ese periodo, Nancy quedó completamente sola con Jaycee dentro de la propiedad y de alguna manera tomó el papel de Philip en toda la situación. Algo que resulta bastante extraño es que durante algunas ocasiones, algunas personas de afuera lograron ver a Jaycee dentro de la propiedad sin saber que realmente era ella. Uno de los vecinos de la pareja se llamaba Patrick McWhite. Él contó que cuando era niño logró hablar con una niña del otro lado de la cerca que dividía las dos propiedades. Ella se encontraba en el patio. Según su recuerdo, ella le dijo que se llamaba Jaycee. Incluso cuando él le preguntó si vivía ahí o solo estaba de visita, dice que la niña le respondió que esa era su casa. Esa conversación no duró mucho porque en un momento Philip salió y se llevó arrastrando hacia adentro a Jaycee. Después de eso tomó medidas para evitar que alguien más pudiera verla. Construyó una cerca de aproximadamente 2.4 metros de altura alrededor del patio trasero y colocó una carpa donde Jaycee pudiera permanecer. Curiosamente, esa fue una de las primeras veces después del secuestro en las que se le permitió salir al aire libre. Con el paso del tiempo, Philip y Nancy encontraban nuevas formas de seguir controlando a Jaycee. En 2 ocasiones le regalaron unos gatitos, algo que podía ser como una muestra de cariño. Pero de repente un día desaparecieron, algo que obviamente fue doloroso para ella. Jaycee tenía un diario en donde ella escribía sus pensamientos, lo que sentía sobre los gatitos. Solo que un día cometió el error de escribir como tal su verdadero nombre, Jaycee. Cuando Philip se dio cuenta, la obligó a arrancar la página. Jaycee tenía de alguna manera prohibido como mencionar su verdadero nombre o escribirlo, así que esa fue realmente la última vez en la que ella como que lo pronunció o en este caso lo escribió en los últimos 18 años. Casi 3 años después volvieron a empezar a cambiar las cosas, aunque obviamente eso no significaba que ella estuviera como en una situación mejor. La pareja empezó a darle permiso de estar
un tiempo sin las esposas, pero seguía encerrada en la misma habitación con la puerta con llave. Era una especie de libertad muy limitada porque de alguna manera ella seguía estando bajo las órdenes de ellos. Tiempo después, durante el domingo de Pascua de 1994, ocurrió algo que para Jaycee significaba un cambio. Por primera vez desde su llegada, le dieron de comer comida casera. Pasó el tiempo y los Garrido empezaron a sospechar de que Jaycee estaba embarazada. En ese momento ella tenía 13 años y no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. De hecho, ella contó que fue a través de la televisión como ella empezó a entender el cómo funcionaba una mujer que estaba embarazada y cómo se tenía un bebé y todo eso. Durante ese periodo ella comenzó a ver programas que de alguna manera la ayudaban a prepararse para el parto, porque no tenía a nadie que le explicara sobre la situación. Finalmente, el 18 de agosto de 1994 nació la primera hija de Jaycee. Ella solo tenía 14 años. Después del nacimiento, la dinámica dentro de la propiedad comenzó a cambiar un poco. Philip comenzó a reducir un poco la frecuencia de sus abusos, aunque Jaycee comentó que la situación empeoraba cuando él tenía episodios de abuso de sustancias. Con el paso de los años, Jaycee no estaba sobreviviendo solo por ella misma, sino que ahora también tenía que cuidar a su bebé. La última vez que Philip la agredió fue el mismo día que nació su segunda hija. Ella nació el 13 de noviembre de 1997, cuando Jaycee tenía 17 años. A pesar de todo lo que estaba viviendo, Jaycee hizo todo lo posible por poder convertirse en una buena mamá. Como no tenía acceso a médicos y a nadie más que pudiera ayudarla, fue gracias a la televisión en la que ella se fue enseñando algunas cosas para poder cuidar a sus hijas. Y aunque ella seguía bajo el control de Philip, buscaba proteger a sus niñas de él y de sus cambios de comportamiento repentinos. Philip continuaba teniendo momentos en los que se alteraba, daba largos discursos y actuaba de manera impredecible. Pero Jaycee hacía todo lo posible para mantener a sus hijas a salvo. A pesar de lo que estaba viviendo, ella encontró algunas maneras de poder sobrellevar el día a día. Empezó a construir un jardín en el patio, plantando flores y creando algo que pudiera sentir como suyo. También se encargó de educar a sus hijas en casa utilizando los recursos que tenía disponibles. Pero Philip seguía intentando controlar incluso cómo su propia familia veía la situación. En un momento, Philip le dijo a Jaycee que sus dos niñas tenían que tratar a Nancy como si fuera su verdadera mamá para que no pudiera empeorar la situación. A ellas les hicieron creer que Jaycee no era su madre y que era su hermana mayor. Lo más impactante es que esta mentira no se quedó solo dentro de la propiedad. Incluso cuando con el tiempo lograron tener contacto con otras personas, tenían que seguir diciendo lo mismo. Con el paso de los años, la vida dentro de la propiedad comenzó a tener una apariencia cada vez más normal. Philip era dueño de una imprenta y le pidió a Jaycee que comenzara a trabajar ahí como diseñadora gráfica. Ella logró llegar a tener contacto con algunos clientes. Uno de ellos, llamado Ben Doctrill, llegó a decir que habló con ella por teléfono y que incluso le parecía una chica muy responsable e inteligente. Lo más sorprendente es que Jaycee durante ese periodo llegó a tener acceso a un teléfono y a un correo electrónico. Pero desde afuera se podía ver como que ella lograba tener más libertad, aunque la verdad era otra. Ella seguía viviendo bajo un estado de manipulación y control muy fuerte que había empezado hace muchísimos años. Y esto es algo que puede resultar muy difícil de entender cuando conoces el caso por primera vez. Algunas personas que llegaron a tener contacto con Jaycee durante esos años dijeron que nunca notaron algo raro. Uno de los clientes de Philip llegó a decir que ella nunca habló sobre su pasado, que nunca pidió ayuda ni dio señales de que se encontraba en peligro. Incluso algunos vecinos llegaron a ver
verla dentro de la propiedad. En algunas ocasiones Jaycee abría la puerta de la casa y hablaba con las personas que llegaban a visitarla, pero nunca mencionó que necesitaba ayuda ni intentó irse. Y justamente esa es una de las partes más complejas del caso. Desde afuera, todas las personas podían pensar que ella estaba viviendo ahí por voluntad propia, pero la realidad era mucho más complicada. Después de muchos años de manipulación y control, Jaycee había aprendido a vivir bajo las reglas de Nancy y Philip. La familia era muy reservada y no convivía mucho con los vecinos, pero en algunas ocasiones ellos veían a las niñas jugando en el patio. Y años después, cuando las autoridades investigaron la propiedad, se dieron cuenta de cómo los Garrido habían podido ocultar todo eso durante tanto tiempo. En la parte trasera había una zona completamente apartada de la casa principal, y ahí tenían varios cobertizos, 2 carpas construidas de manera improvisada y hasta espacios que funcionaban como un baño y una ducha al estilo de un campamento. Uno de esos cobertizos incluso era utilizado por Philip como un pequeño estudio de grabación donde él grababa canciones con temas religiosos y románticos. Pero lo que hacía que ese lugar fuera tan difícil de ver desde afuera era la privacidad que habían construido alrededor. La zona estaba rodeada de varios árboles altos, una cerca y una estructura que no dejaba ver hacia adentro. Incluso la electricidad llegaba mediante cables de extensión, lo que demostraba que era un espacio construido poco a poco y separado del resto de la propiedad. Y probablemente en este punto ya muchos se estén preguntando: ¿no la estaban buscando? ¿Qué pasó con su familia durante todos estos años? ¿Qué hizo la policía? Y la verdad es que sí hicieron muchísimo para encontrarla. Desde las primeras horas después de la desaparición, la noticia empezó a aparecer en medios locales y nacionales. La comunidad entera se movilizó. Muchísimas personas salieron a buscarla, se organizaron grupos de voluntarios y prácticamente todos los recursos disponibles se pusieron en marcha para intentar encontrar alguna pista. Después empezaron a repartir miles y miles de volantes con su foto por todo Estados Unidos, con la esperanza de que alguien la hubiera visto o pudiera reconocerla. Hubo un detalle muy simbólico: como el color favorito de Jaycee era el rosa, muchas personas empezaron a colocar lacitos de color rosa por todo el pueblo, como en una señal de apoyo para la familia. Terry, la mamá de Jaycee, no dejó que la búsqueda se apagara. Ella creó un grupo llamado Jaycee's Hope, donde empezó a organizar voluntarios y a recaudar fondos para seguir buscando a su hija. La gente se unió muchísimo a la causa. Se vendieron camisetas, sudaderas, botones e incluso se hizo una canción llamada Jaycee Lee para poder recaudar fondos. Este dinero era utilizado para seguir haciendo cosas como imprimir carteles y mandarlos a todo el país para poder seguir manteniendo la búsqueda activa. Además, las organizaciones dedicadas a encontrar niños también se unieron a la causa y se ofreció una recompensa para quien pudiera dar información que ayudara a encontrar a Jaycee. La desaparición llegó a tener tanta atención que incluso apareció en el programa America's Most Wanted en junio de 1991. Haciendo que la historia llegara a muchísimas personas en Estados Unidos. Y aunque pasaron los años sin respuestas, la gente no dejó de recordarla. Cada año seguían haciendo eventos, recaudaciones y vigilias con velas para seguir manteniendo la esperanza de encontrarla. Durante todo ese tiempo, Jaycee seguía siendo una de esas historias que la gente esperaba que tuviera un final. Y aquí es donde viene una de las partes más frustrantes de todo el caso, porque hubo momentos en los que estuvo increíblemente cerca de ser encontrada. En 1992, un hombre llamó al departamento del sheriff del condado de Contra Costa desde una gasolinera que estaba a menos de 3 kilómetros de la casa de los Garrido y dijo algo que años después llamaría mucho la atención. Según su reporte, él vio a una niña que estaba con la mirada fija en un cartel que indicaba a una niña desaparecida, y ese cartel era el de Jaycee. El hombre también dijo que esa niña después se fue en una camioneta grande de color amarillo. Y aquí viene lo más impactante. Años más tarde, cuando las autoridades investigaron la propiedad de los Garrido, encontraron exactamente la misma camioneta que el señor había visto en la gasolinera. Pero en ese momento, cuando la policía llegó a la gasolinera después de la llamada con el reporte, ya no había nadie ahí.
La camioneta se había ido, la niña también, y la persona que había hecho la llamada nunca dio su nombre. Lo más sorprendente es que esta pista no fue investigada a fondo en su momento, y terminó perdiéndose una gran oportunidad de poder encontrar a Jaycee. Al principio, Philip Garrido no estaba dentro de los sospechosos. La policía estaba buscando a Jaycee, pero no sabía que el lugar de la desaparición tenía una especie de conexión con él. Años antes, en 1976, Philip había cometido otro delito justamente en la zona en la que pasó todo lo de Jaycee. Sin embargo, en ese momento las autoridades no relacionaron ambos casos, así que esa conexión con Philip pasó totalmente desapercibida. Y aquí viene otra de esas situaciones que cuando conoces el final de la historia te hace pensar cómo nadie se dio cuenta. Era junio de 2002 y los bomberos de Antioch recibieron una llamada porque un menor se había lastimado el hombro en una piscina dentro de la casa de los Garrido. Lo curioso es que en ese momento esa información se quedó únicamente con los bomberos. Nunca llegó a la policía. Entonces, cuando las autoridades revisaron el caso años después, descubrieron algo extraño. Ellos ni siquiera tenían registro de que en esa propiedad hubieran menores viviendo y tampoco sabían que había una piscina dentro de la propiedad. Esta información era muy importante para la policía porque recordemos que Philip estaba bajo libertad condicional y había ocurrido un incidente donde estaba involucrado un menor de edad, pero nunca se relacionó con Jaycee. Para el año de 2006, un vecino de los Garrido se encontraba curioseando por la zona y se dio cuenta de que dentro de la propiedad habían una especie de carpas instaladas y que todo indicaba que había algunos niños viviendo ahí. Esta situación le pareció muy extraña y decidió llamar al 911. Durante la llamada, este vecino se mostró muy preocupado, dijo que el comportamiento de Philip era bastante extraño y que probablemente algo estaba ocurriendo dentro de esa casa. Después del reporte, un alguacil llegó hasta la propiedad y estuvo hablando con Philip fuera de la casa durante una media hora. Lo curioso es que nunca llegó a entrar hasta la parte trasera ni pudo revisar en dónde estaban las carpas. Al final, la conversación terminó enfocándose únicamente en que podía existir una falta al código de la ciudad si alguien estaba viviendo en esas estructuras. Y una vez más esa oportunidad pasó desapercibida. En una de las visitas de supervisión que Philip recibía por los delitos que había cometido años atrás, un agente llegó a la propiedad de los Garrido y se encontró con una niña de aproximadamente 12 años dentro del lugar. Recordemos que estas visitas no tenían nada que ver con Jaycee ni con su desaparición. Philip simplemente seguía bajo vigilancia debido a su historial previo. Cuando el agente vio a la niña, le preguntó a Philip quién era ella, y él respondió que era la hija de su hermano. El problema es que esa explicación nunca fue comprobada a fondo. Incluso llegaron a comunicarse con el hermano de Philip y él dijo que no tenía hijas. Aún así, la situación quedó ahí y el oficial se retiró de la propiedad sin saber absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Y lo más sorprendente es que a pesar del historial que Philip tenía, no estaba siendo considerado como una persona de alto riesgo. Fue clasificado como alguien que necesitaba un nivel de supervisión más bajo. Y esa decisión terminó siendo una de las fallas más importantes dentro de la investigación. Porque al final muchas de las oportunidades que se perdieron empezaron porque no se hicieron las preguntas correctas o porque no se terminó de investigar como se debía. Para el 24 de agosto de 2009, Philip, por su propia cuenta, fue a una de las oficinas del FBI en San Francisco. Llevaba un ensayo de 4 páginas en donde él explicaba sus ideas acerca de la religión. También hablaba sobre la sexualidad y la forma en la que, según él, había cambiado su comportamiento. En ese escrito, él afirmaba haber encontrado una especie de solución para controlar los impulsos que llevaban a algunas personas a cometer actos dañinos, y decía que ese método podría ayudar a otras personas con problemas similares. Y después de visitar las oficinas del FBI, Philip fue a la Universidad de California en Berkeley acompañado de sus 2 hijas. Su intención era hablar con la universidad para poder realizar un evento relacionado
relacionado con su programa llamado El Deseo de Dios. Habló con Lisa Campbell, quien estaba encargada de los eventos especiales, pero desde el primer momento algo no le terminó de cuadrar. Ella describió a Philip como un hombre con un comportamiento extraño e impredecible, y también notó algo muy raro en las niñas que lo acompañaban. Le parecieron muy calladas y sumisas. Por eso le pidió que regresara al día siguiente para poder hablar con más calma. Así que Philip se retiró, pero antes de eso le dejó su nombre y sus datos. Un oficial de la policía del campus llamado Ailey Jacobs hizo una revisión de antecedentes y descubrió algo que inmediatamente llamó su atención. Philip Garrido era un delincuente registrado y además se encontraba bajo libertad condicional por delitos cometidos años atrás. Y al día siguiente, cuando Philip regresó con las niñas, Jacobs también estuvo presente. Y otra vez algo les pareció muy extraño. Notó que las niñas tenían una apariencia poco común, como si no estuvieran acostumbradas a pasar tiempo debajo del sol, y su comportamiento no era precisamente el de unas niñas que se sintieran cómodas. Jacobs se dio cuenta de que Philip había incumplido varias condiciones de su libertad condicional, algo que podía justificar su arresto, así que llamó a la oficina correspondiente para presentar sus preocupaciones. Dejó un mensaje explicando la situación, pero no fue atendido a tiempo. Cuando lo revisaron, 2 oficiales se dirigieron a la casa de los Garrido para investigar un poco. Cuando llegaron, esposaron a Philip y registraron la propiedad, pero en ese momento solamente encontraron a Nancy y a la madre de Philip dentro de la casa. No encontraron a las niñas, así que llevaron a Philip a las oficinas de libertad condicional para hablar sobre lo ocurrido. Durante el camino, Philip intentó explicar que esas niñas eran de un familiar y que solamente lo habían acompañado a la universidad. Pero había un problema, ya que esa situación no cumplía una de las reglas que Philip debía seguir. Recordemos nuevamente que él estaba bajo libertad condicional por delitos anteriores, y una de las condiciones era que no podía relacionarse con menores, y además no tenía permitido alejarse cierta distancia de su propiedad sin autorización, y la universidad a la que él había ido estaba mucho más lejos de ese límite. En teoría, todas estas cosas pudieron representar una violación hacia su libertad condicional, pero después de revisar su historial con el supervisor decidieron no hacer nada al respecto en ese momento. En lugar de detenerlo, lo llevaron de vuelta a su casa y le dijeron que debía acudir al día siguiente de nuevo a las oficinas para que pudiera seguir explicando lo que había ocurrido con las niñas, que diera explicaciones y ya. Al día siguiente, Philip se presentó ante las autoridades, pero no fue solo. Llevó a Jaycee y a las 2 niñas con él, aunque presentó a Jaycee bajo el nombre de Alyssa. Para intentar entender un poco mejor la situación, el oficial decidió separarlos a todos. Mientras las autoridades intentaban entender qué estaba pasando, Jaycee seguía diciendo que ella se llamaba Alyssa. Ella dijo que las niñas que la acompañaban eran sus hijas, y cuando le preguntaron sobre Philip, lo defendió. Dijo que sabía que él tenía antecedentes, pero que había cambiado, que era una buena persona y que era muy buen padre con sus hijas. Incluso las niñas repitieron una versión muy similar. Cuando la policía empezó a hacer algunas preguntas más específicas para lograr entender realmente la identidad de Jaycee, ella se puso cada vez más incómoda. Se puso a la defensiva y empezó a cuestionar por qué le estaban haciendo tantas preguntas. En un intento por poder evadir la situación, inventó que ella venía huyendo de Minnesota ya que estaba casada con un hombre que la golpeaba. Y es aquí donde la situación se vuelve todavía más complicada, porque desde afuera todos podríamos preguntarnos por qué no simplemente dijo quién era. Pero hay que recordar que Jaycee llevaba 18 años viviendo bajo el control y las reglas de Nancy y Philip. Finalmente, el oficial de libertad condicional decidió llamar a la policía de Concord para investigar más a fondo. Cuando un sargento llegó al lugar y habló con Philip,
la verdad finalmente salió a la luz. Philip admitió haber secuestrado a Jaycee años atrás. Fue hasta ese momento en el que ella pudo decir quién era realmente. Cuando la verdad salió a la luz, muchas personas intentaron entender y explicar la manera en la que Jaycee había actuado durante esos últimos momentos antes de ser rescatada. Una de las explicaciones que más se mencionó fue el síndrome de Estocolmo. Pero años después Jaycee habló sobre esto y dejó muy en claro que ella no estaba de acuerdo con esa idea. En una entrevista ella explicó que la manera en la que ella trataba a Philip no tenía nada que ver con cariño o con querer estar ahí, sino que lo hacía por sobrevivir. Ella mencionó que durante esos años tuvo que adaptarse a la situación, que tuvo que entender la manera en la que Philip actuaba para poder protegerse a ella y a sus dos hijas. Después de que Philip y Nancy fueron detenidos, un agente del FBI logró poner en contacto a través del teléfono a Jaycee con Terry, su madre. Y después de casi 18 años sin verla, finalmente pudo reunirse con ella el 27 de agosto de 2009. Obviamente Jaycee mantuvo la custodia de sus hijas, quienes también pudieron salir de esa situación junto con ella. Después de que Jaycee fue encontrada, muchas personas también comenzaron a preguntarse cómo estaban las niñas y qué tanto habían sido afectadas por estar viviendo durante años en esa situación. Algunas personas cercanas a la familia dijeron que cuando las conocieron se comportaban como cualquier otra niña y que se veían muy saludables. Después de que Jaycee regresó con su familia, sus seres queridos empezaron a entender poco a poco cómo estaba después de tantos años de desaparecida. Su padrastro Carl contó que tanto Jaycee como sus hijas estaban bien de salud y que el reencuentro con la familia iba avanzando poco a poco. Pero también mencionó algo que para muchas personas fue muy difícil de entender. Jaycee había creado un vínculo emocional con Philip después de tantos años. Incluso contó que cuando las niñas se enteraron de que Philip estaba bajo arresto, empezaron a llorar por su padre. Y aunque esto pueda parecer extraño desde afuera, es importante entender que ellas habían estado viviendo durante años bajo esa realidad. Para ellas, Philip era la única figura paterna que habían conocido. Poco a poco, Jaycee y sus hijas empezaron un proceso de adaptación. Y algo que me parece muy importante mencionar es que la historia de Jaycee no solamente tuvo impacto en su vida, también le dio esperanza a muchas otras familias que aún seguían buscando a sus seres queridos. Porque después de casi 18 años desaparecida, su caso demostró que incluso cuando parece que ya no hay respuestas, todavía existe la posibilidad de encontrar a alguien. Poco después, en octubre de 2009, apareció por primera vez una fotografía oficial de ella identificada como adulta en la revista People. Para 2011 publicó su libro de memorias titulado Una vida robada, donde contó su experiencia y el proceso después de su rescate. También comenzó terapia asistida con caballos, una actividad que compartía con su mamá Terry y su hermana Shaina. Después del arresto, la policía registró la propiedad de los Garrido. Estaban buscando pruebas que pudieran relacionarlos con otros casos. Y también revisaron la propiedad de un vecino a la cual Philip tenía acceso, además de otros lugares relacionados con su negocio de imprenta. Algunas autoridades investigaron si podía estar relacionado con desapariciones de otras niñas en otras comunidades, pero no encontraron nada. El 27 de agosto de 2009, mientras Philip estaba detenido, dio una entrevista telefónica. Durante la llamada, él insistió en que toda la historia era completamente diferente a lo que pensaban. Mi vida se ha enderezado. Espere a escuchar la historia de lo que ocurrió en esta casa. Quedará absolutamente impresionado. Es algo repugnante lo que me pasó al principio, pero cambió mi vida por completo. Y durante esa entrevista, Philip estuvo tratando de explicar su propia versión de lo que había ocurrido. Le explicó al entrevistador que días antes había llevado unos documentos al FBI y que cuando la gente los leyera se caería de espaldas. Decía que no podía dar más detalles porque tenía que proteger las fuerzas del orden y que lo que había ocurrido era algo que los humanos no habían terminado de entender bien. También negó haber lastimado a las hijas de Jaycee
y dijo que durante todas las noches ellas durmieron bajo sus brazos y que nunca las tocó. Philip y Nancy se presentaron ante el tribunal y se declararon inocentes de todos los cargos. Esto no significaba que hubiesen sido absueltos o que no hubieran hecho nada, simplemente era su postura legal mientras el caso continuaba en los tribunales. Durante esa audiencia, el juez fijó una fianza de $30 millones para Nancy, mientras que Philip terminó detenido sin derecho a fianza. Además, el abogado de Philip pidió que fuera evaluado por un psicólogo o psiquiatra y el juez aprobó la solicitud. En los meses siguientes continuaron las audiencias para revisar el caso y preparar el proceso judicial. En una de esas audiencias estuvo presente Catherine Hall, la mujer que Philip había secuestrado años antes en 1976. Aunque ella asistió a la sala, nunca habló durante los procesamientos. El 28 de febrero de 2011, el abogado de Nancy dio una conferencia de prensa y anunció que tanto Nancy como Philip habían confesado los delitos. Después de esto empezaron algunas conversaciones donde se intentaba llegar a un acuerdo para evitar un juicio. El abogado de Nancy pidió una sentencia menor, argumentando que ella había sido manipulada por Philip y que el consumo de sustancias había influido en las acciones que había cometido durante el secuestro de Jaycee. Sin embargo, para el 7 de abril de 2011, los Garridos sorprendieron al cambiar nuevamente de postura, ya que negaron nuevamente haber hecho todo lo que habían hecho. Pero finalmente para el 28 de abril cambiaron nuevamente su declaración y se declararon culpables de los cargos. Finalmente el 2 de junio de 2011 llegó la sentencia. Philip Garrido fue condenado de 431 años a cadena perpetua, mientras que Nancy recibió una condena de 36 años. Jaycee continuó compartiendo su experiencia a través de su trabajo con su fundación, enfocada a apoyar a familias que habían pasado por situaciones parecidas. En 2016 publicó su segundo libro, en donde contó su experiencia después de estar en libertad. Con el paso de los años, el caso de Jaycee se convirtió en uno de los más conocidos sobre desaparición en Estados Unidos, no solo por lo que vivió, sino por cómo logró reconstruir su vida después de ser encontrada. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Realmente no sé qué tanto vaya a durar porque incluso me quedé sin memoria, sin espacio para seguir grabando, tuve que borrar algunas cosas. Realmente creo que va a ser uno de los videos más largos hasta el momento del canal. Aún así, siento que es una historia que todos debemos de conocer, una historia que deja muchas enseñanzas y reflexiones, y me gustaría leer su opinión en los comentarios. Por aquí les voy a dejar mi Instagram, ya que por ahí estoy más en contacto con ustedes y saben que siempre estoy leyendo sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia o idea sobre algún video que quieren que haga, la voy a tomar en cuenta. Muchísimas gracias por estar aquí, por todo el apoyo y el cariño. Me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.